Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Pa' ti, hater. Nada, estoy aquí, pues tranquilamente. Pues contando mis penas y mis glorias y todas estas cosas que vamos a hacer, hijo mío. Es que la vida es muy dura. La vida es durísima. La vida no me deja, no me da ni un respiro. La vida me da por culo. En fin, ahí vamos. Se la vi. Eso es una canción de Robin Neville, me parece. Noticia súper importante dentro de lo que es el canal. Y es que efectivamente he cancelado, he suprimido miembros del canal. Miembros del canal porque además, por parte de Suizo, también me ha hecho llegar... yo ya sabía algo, lo que pasa es que yo estaba como muy confiado y no había hecho las matemáticas. Tengo que decirlo, que no había hecho las matemáticas, no le había prestado atención, ni lo más mínimo. Ahora como unas 2-3 semanas, Bac Fernández, que yo le sigo al campeón en su canal, tiene canal aquí en Twitch y en el otro sitio, tiene 2 canales también. Tiene uno de cine y otro que es de gameplay con 200 y pico mil seguidores. Bueno, una barbaridad. Centrando. Esta mañana me ha escrito Suizo y me ha dicho: oye, mira que ha pasado esto con este otro youtuber. Y me ha mandado una captura también del mensaje porque él está suscrito a ese canal. Y me ha dicho: oye, mira esto. Y justo, efectivamente digo, pues yo me parece que voy a hacer mis matemáticas también y voy a ver cómo sale esto. Y si no, cojo, hago un medio copia, pega y yo también estoy por la labor. Y lo cierto es que me he puesto a hacer las matemáticas y me he quedado loquísimo. Me he quedado loquísimo cuando he visto lo que ha salido publicado. Ahora mismo ya ni me acuerdo de memoria. El caso que son 33 o 34. Sí que lo tengo aquí, sé que lo podría mirar porque dame un segundo. Lo voy a mirar porque como lo tengo publicado, eso ha salido en todos lados. Entonces, 34 miembros totales del canal. Esos 34 miembros del canal estaban desglosados en 16 miembros básicos que con sus aportaciones se obtenía neto, bruto, 31,84 euros. Luego 17 en Mecenazgo Pro, que con sus aportaciones daban al canal y repercutían en mí, por supuesto, técnicamente 84,93 euros. Y luego miembros Premium 1. 19,99 euros. Todo esto sumaba un montante de 136,76 euros, de los cuales solamente repercutían en el canal, es decir, en mi persona, 30,79 euros. Una vez hecho todo el desglose de tasas impositivas que a ellos les ha dado la gana. Entonces, ante esto, pues he dicho, para 30 euros con 79 no merece la pena, y creo además que se está engañando a las personas que están de buena fe dando sus aportaciones a este canal. Pa' ti, hater. Porque no me parece de recibo que yo reciba 30,79 euros, que esos son los ingresos de octubre, en los cuales están contenidos los 136,76, y que ellos se lleven 105 euros con algo. Estoy haciendo la resta de cabeza, pero vamos, más o menos unos 105 con algo. Va a ser que no. Entonces voy a retuitearlo y todo. Venga, hola, retuitea. Entonces, ante semejante sablazo, he dicho, pues yo también me voy. Vuelvo a repetir, es que por 30 pavos no merece la pena. Lo que sí digo es que estas personicas que hacen sus aportaciones, si atienden a bien, que como todos, que pasen al enlace de Patreon y que se vayan a Patreon y que se hagan Patreon. Porque en Patreon se quedan un porcentaje que es muchísimo menor a dónde va a parar. Y ahí sí que se nota, jolín. Pero claro, tener
hay un montante de dinero que te piensas que además es que no había hecho las matemáticas, fue un imbécil porque ya estaba sospechando yo algo hace algún tiempo, además lo dije en algún que otro vídeo, pero lo dejé. Pero cuando ya he visto que la cantidad es muy importante y que además cada día están subiendo más los mecenas, pues efectivamente, hasta luego. Hasta luego. Hará como unos 5 o 6 meses aproximadamente, en la cuota máxima de económica que se percibieron por miembros del canal, me parece que fueron, o que recibí, fue 80 euros con poquísimos seguidores. Me parece que éramos en aquel entonces como unos 23. Y ahora somos, bueno, éramos 34. Ojo. Es decir, ¿qué me estás contando, Pedrín? ¿Qué me estás contando? Con lo cual he decidido cerrar miembros del canal y mantener, por supuesto, operativo el mecenazgo en Patreon. Yo también, por otro lado, mirad lo que os digo, con el corazón en la mano, y aparte sí, efectivamente, el dinero y todo lo que tú quieras, y me parece, por no decir un nombre muy fuerte, pues que esto no se hace. Y esto que están haciendo es una barbaridad, porque son aportaciones, son donaciones, y las donaciones no están sujetas a ese tipo de tasas impositivas que superan el 50%. Es que aquí estamos hablando, y como yo ya dije en algún que otro vídeo, la gente que sobre todo me está siguiendo y sabe de lo que estoy hablando, porque esto me duele ya la boca de decirlo, pero claro, hoy me he puesto a hacer las matemáticas. Y hoy he hecho las matemáticas y claro, te ves que solamente te llevas 30 euros y dices, pero ¿a mí me ha visto cara de gilipollas o qué? Pues he hecho un hasta luego, Mari Carmen, y he cerrado miembros del canal. También ya sé que de buena tinta que toda la gente que está formando parte de miembros del canal acaba de recibir, o esta misma mañana ha recibido un mensaje en el cual se dice que la aportación económica de este mes va a ser reembolsada. Así que todo el mundo se quede tranquilo, porque todo lo que se han cobrado de este mes de las aportaciones de esas 34 personas que formaban parte de miembros del canal van a recibir su dinero. Porque de hecho Suizo, por ejemplo, que ha hecho que estaba en otro canal también como mecenas, ha recibido su dinero también y se lo han reembolsado sin ningún tipo de historias, ni de rollo, ni absolutamente de nada. Si cada vez nos están echando más la pata encima para que no levantemos la cabeza, qué tiempos aquellos del Gran Hermano, el primer año que empezó, o el segundo, no sé cuándo fue aquella tontería, pero que yo por cierto no lo veía, pero se puso de moda y todo el mundo en clase, como veía aquella cosa, pues todo el mundo tirando de quien me pone la pierna encima. Bueno, en cualquier caso, que para que veáis lo que estaba diciendo, sobre todo, y estás esforzándote en hacer un contenido especial y luego tampoco te ves recompensado. Y ya no solamente eso, sino que encima la gente de buena fe que da sus donaciones al canal, también por tener pues efectivamente un contenido más o menos pues exclusivo, que es exclusivo porque solamente lo ven ellos, pues luego te das cuenta o les tienes que hacer saber que pues de su dinero o de todo ese montante, al final yo me llevo 30 euros. es que es muy fuerte. Y esto es lo que dije yo, se embolsan más, acordaros por favor, es que es sangrante. Lo dije, se llevan más del 50%, todavía no lo han hecho. Me lo intentaron hacer a mí y a cualquier otro que tuviera ese tipo de ingresos por parte de YouTube, de miembros del canal, pero luego lo repercutieron otra vez en positivo porque no habían notificado. Pero una vez que mandaron la carta venía sangrante. El caso, que a la gente no se la puede tener engañada y a mí no me da la gana de mantener algo en lo cual la retribución de las donaciones no sean pues consecuentes con todo lo que se está donando. Como no hay, de verdad, o sea, es que esto es muy fuerte. Gracias, Marquitos, por los 50 chores. Muchas gracias a toda la gente que estáis haciendo la donación. Entonces,
esto no es así, esto no debe de ser así, esto no funciona así, por el amor de Dios, Cristo bendito. O sea, es que me parece una auténtica locura. Luego se están quejando y no te dejan ni decir ni la palabra, no te dejan decir ni el nombre de esta propia plataforma porque enseguida, ¡pum!, te meten una sacudida. Pero que cuando me he puesto esta mañana a hacer las matemáticas y me he puesto yo ahí a hacer multiplicaciones, subas y restas, y digo, ¿pero esto qué es? Digo, ¿pero esto qué narices es? Y luego encima hay una tarjeta, ahora ya, porque efectivamente como he borrado miembros del canal ya no la tengo, pero sí que he cogido captura, la tarjetita que he hecho pública en Facebook y en Twitter. Esa tarjetita es una tarjetita que arriba lleva incorporada pues una gráfica que no voy a sacar tampoco, es cuestión, pero ya es la tarjetita que pone 34 suscripciones y el mes de octubre, después de haber efectuado, porque ellos se lo cobran por adelantado todo, tú en el momento que metes la tarjeta ya sabes que el dinero a tomar viento. Cogen y te lo y te lo cobran, ¿sabes? O sea que o sea, todo el mundo aquí poniendo la pasta y ellos llevándose 100 y pico euros, y sabe Dios de lo que se podrán embolsar de canales que tienen activados miembros del canal con un montón de gente que no se pongan a hacer las matemáticas de esto. Porque de verdad yo estoy bueno, 34 personas son muchas personas, pero que esto es muy sangrante. O sea, encima de que yo entiendo el esfuerzo y la buena voluntad que hay que ponerle pues para suscribirte al canal de un tío barbúo que no hace nada más que hablar, pues hay que, yo qué sé, es que me parece muy fuerte. No está eso en mí, no está eso en mí, y es que me niego a seguir por esas, y por eso lo he cogido, lo he cerrado, y de ahí que ya diga, señores, iros al jodido Patreon, siempre Patreon, por favor, porque es que de verdad que lo que ellos se quedan es muy poco en comparación con... Es verdad, es que no se quedan mucho. No sé si llegará al 10% o algo así, que no se llevan en comparación con esto, que es por encima del 50%, es que es una risa. Es una risa. Entonces por eso he cogido, lo he cancelado esta misma mañana. De hecho, como he visto que también habían un montón de likes en la publicación, no lo he mantenido más tiempo, porque no quería mantenerlo más tiempo, porque también estamos a mediados de mes. Digo, no sé, que luego a lo mejor diga, cojo, cancelo, y me encuentre luego después que no devuelven el dinero, y no, yo quería que devolvieran el dinero, así que bueno, por lo menos ya me llegan las notificaciones de que están haciendo los reembolsos, y a tomar viento, se ha terminado lo que se daba, o sea, ya está bien, o sea, más no, o sea, hasta aquí. Es que hasta aquí. Así estamos. Por eso, lo que das, lo tienes que hacer, si lo das, pues a través de PayPal Me, que para eso está también, y a través de el mecenazgo de Patreon. Están en todas las descripciones, en todas las cajas de descripción, está. Y punto. Es que es a través de ahí donde se debe hacer. Porque es que lo de YouTube ya es que clama al cielo ya. Esto clama al cielo. Claro, yo vi a Bac Fernández, al chavalote que cogía y lo decía, hizo un vídeo y lo decía, pero no le di tampoco mucha importancia. Digo, bueno, pues nada, pues yo también lo tengo activado, pero bueno, la gatica me está clavando las uñas en la espalda, como de costumbre. Y no le di importancia y no hice las matemáticas. Pero hoy ya, cuando también me ha llegado por parte de Suizo, me decía Suizo, oye tío, mira esto. Y me pongo a mirar yo y digo, hostia, voy a hacer las matemáticas, pero ya además que estábamos hablando por teléfono y se lo he dicho, digo, mira tío, voy a hacer las matemáticas, y además estaba haciendo las matemáticas y digo, fuera. Yo prefiero dormir tranquilo por las noches también, y me descargo también de trabajo. Claro, porque hay veces que sacaba un contenido especial solamente para miembros del canal. Entonces llevaba miembros del canal con algún que otro contenido especial, más los Patreon. Pues ahora mismo se queda todo focalizado en Patreon, y yo duermo por las noches tranquilísimamente bien y a gusto. Ya está bien la broma. Así no se podía seguir. Imposible. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por esos 500 cheers. Dios mío de mi vida. ¿Qué quieres que te haga? ¡Viva Murcia! Se ha hecho está en los reembolsos en proceso. Supongo que a Roberto también le habrá llegado un mensaje.
porque Roberto, tú también estabas en miembros del canal y te habrá llegado un mensaje diciendo que se hacía el reembolso de esa pasta. Y ahí estamos. No puedo decir nada más. Muchísimas gracias a toda la gente que ha participado en miembros del canal durante todos estos meses, que han sido unos cuantos, en los cuales yo también, pues mira, estos meses que decidieron aplicar estas políticas impositivas, pues he estado así como un poco, estaba ocupado en otras cosas. Es que la verdad es que estaba ocupado en otras cosas. Y Gemina lo sabe muy bien. Y estaba en otras cosas y no estaba yo por la labor de ponerme a hacer matemáticas. Pero mira, esta mañana el suizo me ha iluminado, nuestro suizo, y he decidido cerrar por lo sano. Pero vamos, donde ya en un principio había dicho doy 2 días, en el momento que digo, no, 2 días no. De 2 días nada. Ahora mismo a tomar viento. Y me libero de aquello. Y mira, me quito también carga de trabajo. Por supuesto que me quito tal carga de trabajo. Ahora solamente me tengo que centrar en los Patreon y a tomar viento. Muchas gracias, Marquito, por los 100 cheers. ¡Ole! Bueno, a ver, yo mañana tengo el día un poco complicado. Me he dejado ahora mismo 2 vídeos editados. No sé cómo funcionarán, posiblemente no funcionen. Es lo normal en YouTube. Sabiendo lo que hay, posiblemente ni funcionen. Pero bueno, ya lo que sí que voy a sumar en el caso de que no funcionen, y así subo más audiencia, es meter una resubida editada del streaming. Además, no de hoy. No, sí, voy a meter una subida editada del streaming de hoy. Y quitaré tacos y cosas de estas, ya sabéis, autocensura, no me queda otra, para subir audiencia también. Y de paso, por supuesto, decir esto que está pasando con miembros del canal esto sí que lo tengo que cortar, porque si no, ni os cuento. Del miembros del canal de YouTube. Entonces, ya que se quede claro, que se quede asentado, que pues lo siento mucho, pero yo no estoy por la labor de esto. De participar de este jueguecito, no. Y bastante ya, además, que hice el vídeo que hice ayer. O sea, el vídeo, bueno, ayer no. Sí, ayer, fue ayer, ¿no? Ayer domingo. Entonces, no quiero participar de todo eso y también me libera. Y claro, dar las gracias por lo bien que está funcionando tanto el vídeo de nicho, de perfumería de los nichos económicos, del top, pero no voy a hacer más top, quedan 2 y no, hello, y quedan 2 top porque están grabados desde hace ya 2 semanas, me parece que os lo comenté, que os lo dije, tengo 2 tops, bueno, antes tenía 3 tops, hace 2 semanas más o menos por ahí va, que están hechos y no los saco. Pues ya te digo, dice, el tren del hype. El señor Bezos te regala un fin de semana en un parador nacional. No, yo quiero que el señor Bezos me regale un viaje interplanetario. Que me lleve con él allá, allende el cosmos. Y darme una vueltecica, así un par de vueltas por la Tierra. Lo que pasa es que dar un par de vueltas por la Tierra es un poco complicado y es peligroso, no por nada, porque hay mucha chatarra por ahí flotando y como no calculen bien la órbita de la chatarrería que hay por ahí dando vueltas, igual la cosa no termina feliz. O sea, yo quiero un viaje interplanetario con final feliz, que eso sería lo máximo. Un final feliz interplanetario. Total. No llevo tantas, de verdad, que no llevo tantas, que nadie se piense que yo tengo aquí un mogollón de redes sociales, porque es que no es así. O sea, tengo cuentas en Twitter, en Facebook, aquí en Twitch. ¿Y qué más tengo? No tengo más, es que no tengo más, sí, bueno, tengo el Spreaker, pero eso subo los audios de los vídeos. Pero que no, yo no tengo redes sociales en plan Instagram y para contestar a todo el mundo, no lo hago. Además, de hecho, me mandan mensajes privados y la mayoría no los contesto. No tengo tiempo para eso. No tengo tiempo para eso. ¿Cómo voy a poner yo a contestar mensajes privados además, la mayoría de los mensajes privados de esas redes no suelen ser, y el LinkedIn, sí, pero bueno, que en el LinkedIn que es posteo todo lo que hago. O sea, cuando tú emites el vídeo, le das a publicar vídeo, le das a compartir, te metes en el vídeo, le das a la pestaña de compartir
Y te salen ya, si le pinchas, pincharles, eso lo podéis hacer todos, le pincháis a la pestaña de compartir y os salen un montón de redes sociales, sale hasta el WhatsApp. Pues yo lo único que hago es pinchar, pero el LinkedIn yo lo tengo ya hace ya no sé cuantísimos siglos, Dios mío de mi vida, si era jovenzuelo y todo. El LinkedIn, sale el Facebook, sale todo. Yo no las sigo, o sea, de hecho lo único que hago es publico, plap, pero yo ni las sigo. Si en el LinkedIn yo llevo sin meterme, a ver, voy a meterme al LinkedIn, a ver cuántos mensajes puede haber ahí, porque llevo sin meterme en el LinkedIn un montón de tiempo. Solamente me meto en el enlace para publicar, pero en mi LinkedIn tengo 28 mensajes sin abrir. Es que no me meto aquí. Alguien me ofrece un puesto de trabajo en alguna corporación internacional. A ver, alguien. Aquí todo el mundo vendiendo cursos. Publicación. Aquí todo el mundo recomienda sus cosas, pero a mí nadie me recomienda. A tomar por culo. Pues eso, pues ya está. No sé cuánta gente verá mi red. No sé cuánta gente ha visto mi perfil, pero vamos, que aquí normalmente a mí lo que me llega en el LinkedIn siempre me ha llegado ha sido sugerencias o rollos para hacer cursos, gastarte tú los cuartos y cosas de estas así, ¿sabes? O sea que a mí el LinkedIn, nada, yo no me meto, si es que no me meto. Hubo un tiempo que sí lo utilizaba para buscar trabajo en el LinkedIn y lo tuve que cortar también. Esto es una historia que voy a contar yo. Papo dice: saludos desde Puerto Rico. ¡Hombre! Pues no, tengo yo de Puerto Rico un mogollón de peña. ¡Viva Puerto Rico! Tengo un montón de seguidores allá. Muchísimas gracias, ¿eh? Pero ¿quién te ha preguntado por mí? ¿Y por qué te han preguntado por mí en LinkedIn? ¿Qué es esto? Esto no lo sé yo. Tú tienes el premium de LinkedIn. Yo no puedo permitirme el LinkedIn, el premium. Sí, además es que paso. Escucha, me están mandando un mensaje ya para informarme de esto, ¿eh? Esto a un amigo se le dice que te han preguntado por mí. Pues a ver, LinkedIn tuve que bloquear. Lo quité todo, el perfil profesional lo tuve que quitar entero, porque la gente se metía a salsear ahí a lo bestia y lo bloqueé ya hace años. Y solamente puse lo de YouTube y ahí se quedó lo de YouTube, pero todo lo demás lo cogí y lo bloqueé. Porque lo quité de en medio. O sea, es que ya llegaba a un punto que la cosa se estaba poniendo así como un poco servicios de inteligencia. Ya me lo dirás ya. Y me cogí y lo quité. De todas formas, también siempre en la página web sí que he puesto parte del currículum. Una pequeña parte del currículum. Pequeñísima. Pues eso, porque sé que hay mucha gente que está ahí curioseando y todo el rollo. Digo, bueno, pues pongo ahí unas trazas de algo y me lo quito en medio y ya está, ¿no? Pero que... Dice, ¿te va a salir curro en LinkedIn? Asesor en Chanel. Sí, ojalá. Pues a través de LinkedIn... no es que seamos grandes amigos, ni muchísimo menos, pero tengo un buen contacto de Louis Vuitton en LinkedIn. Llevo ya mucho tiempo que no hablo con esta persona, ¿eh? Llevo mucho tiempo, pero siempre ha habido un trato súper guay. Además que siempre me ha contestado. Está vinculada, es una persona, es una chica, una dama, una señora. Ella lleva... no voy a decir qué, pero es del área, el sector de moda, no es de perfumería, está en moda. Bueno, pues yo siempre muy bien con esta persona, y voy a callarme por si no al final voy a terminar diciendo el nombre, me da la gana. Pero que llevo mucho tiempo que no hablo con esta persona, pero que el trato siempre ha sido muy bien, muy guay, de tú a tú, fenomenal. Y fue a través de LinkedIn, de los pocos contactos que tengo, pero vamos, que como si no lo tuviera ya tampoco, porque es que hace mucho tiempo que no hablo con ella, desde que estoy tan involucrado en todos estos rollos de redes y todo esto, no tengo contacto, lo he perdido. Además, vuelvo a repetir, es que no me meto ya en LinkedIn. Es lo que iba a contar. Me llegó una oferta de trabajo en un momento determinado, cuando la empresa donde estaba cerró, la empresa de Molina Segura cerró, y me puse como loco, ay, venga a buscar trabajo allá a lo bestia y tal que cual, y
me llegó una oferta de trabajo de estas que era un fake total, que yo me pillé un mosqueo del 15 porque no me cuadraba absolutamente nada, porque me venía además una dirección en el Reino Unido. Era para trabajar, no sé, era en un hotel, estaban buscando recepcionistas o no, qué rollo. Yo como digo, pues me cojo yo, me la monto solo, me da igual, no se me encoge el ombligo, pues yo voy al Reino Unido ahí de recepcionista, que me puteen un rato. Da igual, me voy a ir a pasármelo bien y ya está, y a trabajar, claro. Entonces, claro, ya te digo, hacía falta la comida. El caso que me llega me llegó esa oferta de empleo para el Reino Unido y era un fake total. Me di cuenta enseguida, porque enseguida no me di cuenta. Me pidieron una serie de datos, no me dieron cuenta bancaria ni nada, pero sí que en un principio ya me solicitaron el currículum, les mando el currículum y luego después me mandaron una dirección física. Me dieron una dirección física para mandarle documentación, ¿no? Adicional. Y ahí ya me puse un poco... ¿Cómo? Y en esa dirección la cogí, la puse en Google y no salía absolutamente nada. Sí que me llevaba al Reino Unido, pero era como un descampado, como aquel que dice. Ahí no había nada de nada. En el GPS que me mostraba no había nada de nada. Entonces lo que sí hice fue notificarlo a LinkedIn. Dije que eso era una oferta de trabajo fake y yo ya desde entonces no sé si, porque yo ya como me di de baja todo esto, o sea, me refiero que borré los currículums, lo borré todo, ya no operaba con ellos, ya no sé al final en lo que quedó, pero mucha gente sí que siguió ese post de cuidado porque esta oferta de trabajo es un fake que te pasas, y se metió mucha gente, pero no he tenido mucha relación yo con LinkedIn. Me he quitado siempre de en medio de... No me gustan las redes sociales y les huyo, les salgo corriendo. No me atraen lo más mínimo. No, de verdad, es... bueno, no sé, es que no sé ahora mismo si ni tan siquiera sé si está trabajando todavía en Louis Vuitton, que hace mucho tiempo, pero había muy buena relación. Es más, voy a explicar una cosa. Fijaros si hace tiempo que no hablo con ella, y es que Blanco, no sé si sigue funcionando. Blanco me parece que es una empresa, o era una empresa de moda que creo que además entró en concurso de acreedores y todo el follón. Yo, en aquel momento, cuando yo estaba más activo dentro de todo el tema de LinkedIn, me fui a Madrid a pasar una entrevista de trabajo a Blanco, porque necesitaban un coordinador de tiendas. Y bueno, pues yo me plantifiqué allí en Madrid todo el rollo. Y con todo este follón yo conocí a esta persona que está trabajando o estaba trabajando como directiva dentro de Louis Vuitton. Y la verdad que muy bien. Además que nos mensajeábamos y todo, pero que muy bien. Pero no había ninguna relación así a nivel personal de amistad ni nada de esto. No, simplemente había un trato muy correcto, muy cordial. Ella me echaba una mano a mí y si a mí me preguntaba, pues yo también le echaba la mano a ella. Pero vamos, que nada, todo virtual. Pero siempre muy cordial, y era para que, o sea, estar hablando con una ejecutiva de Louis Vuitton por aquel entonces, y no sé, de verdad no sé dónde estará, pero que súper bien. Y el trato lo conseguí lo hice con ella a través de por LinkedIn. Y cuando más fue justo cuando fui a pasar la entrevista de trabajo a Blanco allí. Qué empresa más hippie, tengo que decirlo, porque allí la peña iba súper informal vestida, me parece muy bien, pero no sé, era como un poco desparrame todo, no sé, o sea, como imagen de empresa, ir a la corporativa de Blanco y verte esas pintas así vestidas, o sea, iban vestidas con ropa de blanco, o sea, es que estaba clarísimo que además pero cada una iba a su estilo y a su manera, no llevaban uniforme ni nada, pero toda esta gente iba así como muy hipiosa y yo decía, me chirriaba demasiado, porque para un entorno corporativo yo creo que un poco más de seriedad. Es que habían chicas que llevaban tops también y decías, estás aquí currando con un top, tía, no sé, y los tíos a lo mejor con pantalón corto, pero en plan, no me gustó, la verdad que a mí no me gustó. Yo luego di gracias a Dios mediante que me dijeron que era la Conchinchina, que no me querían, y yo, gracias, porque aquello fue terrorífico. Qué mala imagen me dio aquello.
en LinkedIn no hay revisados de perfumería. No, en LinkedIn estoy seguro de que nadie publica reviews de perfumería ni de mis miserias. Estoy convencidísimo. Pues escucha, si alguien de una corporación internacional del sector me llama, yo lo cojo, pero que ya paso a ser asesor, pero cagando leches, ¿eh? Que ya estoy harto de... No, como dije el otro día, que muchas veces no soy ni miliurista, la mayoría de veces, ¿eh? Que sobrevivo con poquísimo dinero porque es una propuesta que me he hecho, pero hasta cierto punto, porque también digo una cosa, malvivir como que no le gusta a nadie, malvivir. Entonces, bueno, pues ahí estoy. Ay, soltar un poco de mierda también de vez en cuando, que libera, sigue, esto es mi terapia, pero bueno, yo lanzo la piedra a la China a ver si alguien, pues de ese LinkedIn maravilloso que nadie me contacta, pues alguien contacta y me dice, oye, que te queremos en Dior, te queremos en Louis Vuitton, en Euroitalia, y yo iré encantado como asesor. Encantadísimo, no como embajadora, no, yo no quiero ser embajadora, yo quiero ser asesor, que es lo mío, yo asesoro si hace falta, asesoro un tesoro. Señoras y señores, recordar que hay una cosa que se llama por aquí, que va apareciendo Patreon, que se ha terminado también lo que se daba, hay que decirlo, es que si no, escuchar que me voy ya, que se ha terminado, ¿vale? Entonces viene lo del Patreon, que va apareciendo por aquí. Y os podéis hacer Patreons a partir de un eurín y me echéis una mano a mí y al canal. Luego también tenéis una cosa que se llama La Alquimia del Perfume, que es mi libro, que os recuerdo que quien no lo compra está maldito, ¿eh? Tenedlo presente, porque si no, esto puede traer estragos emocionales. Y también suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales. Que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.